Tengan todos ustedes muy buenas noches. Les saluda Viviana Vargas, siendo las 20:07 del día 26 de marzo del año 2020. A nombre de Interacademy, damos la más cordial bienvenida al doctor Aldrin Fernando Barrientos Vargas, facilitador del módulo 4, Marco General del Procedimiento Penal, y a cada participante en esta segunda videoconferencia. Le invitamos, doctor Barrientos, a que pueda dar inicio a su exposición, recordando que a la conclusión de la misma se dispondrá de un tiempo para consultas. Doctor, permítame compartir pantalla para que pueda dar inicio a su exposición. Gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Vamos a dar seguimiento a aquello que ya habíamos iniciado en una oportunidad anterior, hablando acerca de los diferentes institutos que se han ido actualizando a través de las modificaciones que se han desarrollado por la Ley 1173 y su posterior modificación. Entendemos de que, como hemos revisado ya dentro del objeto que se ha establecido a partir de esta ley, existen ciertos aspectos que son de vital importancia a efectos de poder dar lugar a la materialización de las metas, de los objetivos que se pretende desarrollar a través de estas modificaciones realizadas en el procedimiento, ¿no? Ya son ya son 20 años desde que el nuevo sistema de justicia penal, este sistema acusatorio que tenemos, haya sido implementado dentro de la legislación nacional, ¿no? Y desde ese momento, sin duda, aquellos abogados que tienen ya ciertos años de experiencia han podido evidenciar los diferentes cambios que se han ido desarrollando y todos ellos enmarcados básicamente en una misma lógica, ¿no? Que se pueda procurar tener procesos mucho más ágiles, poder terminar con la retardación de justicia, que es uno de los grandes males que tenemos dentro de la justicia penal. A partir de eso es que se van a introducir dentro de estas modificaciones a través de la 1173 ciertos ejes de funcionamiento que van a ser considerados, por lo menos desde el punto de vista de la ley, como uno de los ejes más importantes, ¿no? Uno de ellos es lo que vamos a ver más adelante, por favor, la siguiente diapositiva, tiene que ver con el uso de las tecnologías dentro del proceso, ¿no? Dentro de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cómo es que vamos trabajando a través de los sistemas? ¿Cómo es que el avance, el desarrollo, el progreso dentro de la tecnología nos va a permitir también mejorar las diferentes instancias que se tienen dentro del proceso penal desde el punto de vista de las partes, ¿no? ¿Cómo es que vamos dando mayores utilidades que puedan beneficiar a la sociedad en este aspecto fundamental, como es el tema de los tiempos en los que se van desarrollando los diferentes actuados dentro del proceso penal, a efectos de que se pueda lograr ese cometido definido por parte del objeto de la Ley 1173, ¿no? El tema de la retardación de justicia y también el tema de la problemática del hacinamiento carcelario, ¿no? Entonces, uno de los puntos de partida definitivamente para poder hablar acerca de la introducción de las TICs dentro del proceso penal tiene que ver con ese trabajo de interoperabilidad que se pretende hacer a través de las diferentes instancias que son, o de los diferentes actores que son del sistema de justicia penal, ¿no? Hablamos del órgano judicial, del Ministerio Público, también las instituciones encargadas de la defensa pública, de apoyo de asesoramiento jurídico a las víctimas, etcétera, etcétera. Incluso la policía como parte importante dentro del trabajo de la investigación que se desarrolla, ¿no? Entonces, a partir de eso, uno de los primeros retos que se tiene, porque es algo que sigue en este momento en construcción, es justamente el trabajo de la interoperabilidad, ¿no? A partir de esto, un ente matriz que va a tratar de articular todo esto tiene que ver mucho con
la oficina gestora de procesos, es algo que vamos a ir viendo más adelante. Sin embargo, vamos a ir estableciendo cómo el uso de las TICs justamente va a tener como finalidad ir paliando los diferentes problemas que se han ido identificando o problemáticas que se han ido identificando durante el desarrollo de los procesos, ¿no? Dónde se ubicaba la dilación en la tramitación de ciertas actuaciones que ha implicado a su vez la generación, tal vez no es el aspecto más importante, sin embargo, es uno de los más importantes porque es algo recurrente en relación a todos los actuados que se desarrollan dentro del proceso judicial y tiene que ver con las notificaciones, ¿no? Con el conocimiento de todas las partes acerca de cada decisión que se asume dentro del proceso penal, ya sea por la autoridad del Ministerio Público o la autoridad jurisdiccional. Entonces, en este momento, la problemática sobre este trabajo ha implicado también uno de los motivos para tener que aferrarnos a esta idea de tecnologización de la justicia a efectos de poder mejorar acciones que son imprescindibles y que es muy importante dentro del proceso penal, ¿no? El conocimiento de las partes acerca de las decisiones que se van asumiendo. Dentro de esto, se puede evidenciar también cómo era necesario poder articular este trabajo, ¿no? En función de una realidad que hemos detectado también en la reunión anterior, que tenía que ver con la imposibilidad en muchos de los casos de poder identificar una dirección exacta del domicilio real de las partes a efectos de que se pueda efectuar también las notificaciones, ¿no? Entonces, como hemos visto también el día de ayer, y esto que vamos revisando, parte de quienes reciben el primer conocimiento de un posible hecho delictivo a través de una denuncia, querella, o incluso cuando hablamos acerca de la presentación de la denuncia en sede policial, hay un mandato normativo que exige ya que estos servidores públicos que reciben la denuncia necesariamente tengan que hacer constar cuál va a ser el bus de notificaciones de ciudadanía digital que van a tener las partes y también los abogados ya deberían estar registrados dentro de este sistema, ¿no? En el caso de que sea una primera vez, por lo menos a través ya de las modificaciones de la ley y de la implantación o de la implementación de este sistema, sea su primera vez en sede judicial en este aspecto, va a tener que hacerse la creación correspondiente de su buzón de notificaciones, ¿no? Eso a partir de el apoyo y el trabajo que vayan a realizar estos servidores públicos. Entonces ya hablamos acerca de un primer momento donde se debe dar lugar a esta situación, ¿no? Ahora, se va a realizar un poco una especie de modificaciones justamente por esta transversal que se introduce, el tema de las TICs dentro del tema de notificaciones, la forma en cómo se puede desarrollar este tipo de actuados, ¿no? Entonces, la propia ley, a través del artículo 161, que va a sufrir una modificación por la 1173, nos va a establecer las formas de notificación y nos dice que la forma de notificar es personal, en audiencia, por edictos y mediante el buzón de ciudadanía digital, ¿no? Entonces, no es que se descarta totalmente la forma anterior de notificación, sino más al contrario, lo que se busca es hacer un refuerzo de esta forma de comunicación de los diferentes actuados a efectos de que se pueda utilizar justamente el tema de las tecnologías de forma permanente dentro del proceso y esto haga que se reduzcan los tiempos en los cuales se desarrolla esta labor, ¿no? A efectos de que se pueda centrar de mejor manera en aquellos casos donde ha sido difícil poder identificar de forma clara, expresa, tiene su domicilio real. Entonces, hacemos de que
la notificación de forma física se oriente de mejor manera a aquellos lugares de difícil acceso o que no cuentan con estos medios tecnológicos necesarios que sin duda se van a presentar este tipo de problemas también debido a las diferentes carencias que existen dentro de la familia boliviana. Esta siguiente diapositiva, por favor. Ahora, es muy importante que se va a desarrollar, tiene que ver justamente con la gestora de procesos y cómo ésta va a trabajar directamente con las autoridades del órgano judicial, ¿no? en este trabajo. Ahora sí. Entonces, algo que nos que se va a convertir en una de las actividades más importantes dentro del trabajo que va a realizar la Oficina Gestora de Procesos es justamente el tema de la notificación, ¿no? Entonces, lo que se va a desarrollar esto es justamente que a través del uso de estos medios tecnológicos, a través de las TIC, se pueda desarrollar la notificación a través del buzón de notificaciones de todos los actuados, de todas las decisiones que se asumen dentro del proceso penal por parte de acuerdo también al tipo de resolución que se tenga que notificar, se van a asumir ciertos criterios en relación a la mayor o menor relevancia de la decisión e incluso a efectos de que se pueda dar lugar a la notificación a través del domicilio procesal de las partes, ¿no? Como habíamos indicado, los abogados que asisten a las partes dentro del proceso penal necesariamente van a tener que estar registrados también dentro de la ciudadanía digital. En realidad eso ya fue un imperativo cumplido por parte de todos los abogados. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que podemos advertir, por ejemplo, de los actuados que se desarrollan en sede judicial, ¿no? A partir de esto, una práctica que en realidad ya se ha estado desarrollando, sin embargo, ahora se lo va a introducir de forma expresa, es el tema de la notificación de las resoluciones judiciales habiéndose desarrollado las mismas o habiéndose dictado las mismas dentro de las audiencias, ¿no? Entonces, para este cometido, una vez que la resolución ha sido dictada en su integridad y de forma oral, entonces se tiene como cumplido el necesario el cumplimiento de ninguna otra formalidad, ¿no? Esto implica necesariamente que la autoridad judicial debe poder dictaminar de forma completa esa resolución o esa decisión que ha sido asumida, ¿no? Tanto en la parte considerativa como también en la parte resolutiva. Un aspecto que ha sido bastante recurrente y también una forma de tramitación dentro de la práctica que se tiene que ver con la parte resolutiva, ¿no? Lo que obliga necesariamente al juez de forma escrita, ¿no? La resolución emitida, lo que implica también una ampliación de los plazos para efectos de la posible impugnación, ¿no? Entonces, a partir de esto, lo que la norma va a exigir es que justamente las resoluciones, en la mayor parte de los casos, porque sin duda va a haber excepciones, por temas de complejidad, por temas de una pluralidad de imputados, de víctima, carga probatoria, temas que se tengan que resolver, etcétera, etcétera, no siempre va a poder resolverse de manera completa en una audiencia o se van a tener que suspender las audiencias, habilitar nuevos días, etcétera, etcétera. Sin embargo, la regla tendría que ser de que las resoluciones se dicten de forma oral y en audiencia, ¿no? No requiriéndose, según la norma, ninguna otra formalidad. Ahora, cuando no se tenga esta situación de la posibilidad de notificar directamente en audiencia y
Esto es importante porque es parte también de las modificaciones y se tenga que notificar a una persona con una decisión que cobra relevancia dentro del proceso penal, no se tenga un domicilio de la parte o se ignore su paradero, es posible desarrollar la notificación mediante edictos, ¿no? Esta es una figura que ya existía dentro del proceso del procedimiento penal. Sin embargo, algo que se ha estado cambiando, porque esto ha implicado también uno de los motivos de la paralización dentro de los procesos, porque ya sea a través del Ministerio Público o la propia autoridad judicial, tenía que realizar esta notificación por edictos a través de medios de comunicación nacional, ¿no? Entonces, esto implicaba necesariamente para las instituciones del Estado un gasto adicional que en muchos de los casos no podía ser cubierto por estas instituciones. Entonces, eso implicaba de que a su vez existía este problema y no se daba lugar a las notificaciones a través de los edictos, lo que implicaba también como consecuencia la retardación dentro de los procesos. Y muchas de las veces las propias partes, al ver que no se tenían los recursos por parte del Ministerio Público o del órgano judicial para realizar este actuado, tenían que ser ellas mismas las que vayan a acelerar y ellas tenían que pagar los costos de estas publicaciones. Entonces, al ver esta problemática, y esto se va a repetir también en relación al Ministerio Público a través del sistema informático de gestión de causas que se tiene, se iba o se pretende habilitar un portal electrónico de notificaciones del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Entonces, a través de esto se va a poder realizar también la notificación por edictos de manera mucho más ágil. Sin embargo, en la parte de las disposiciones transitorias de la ley 1173 se ha dispuesto de que se dé todavía un plazo de tiempo, que era más o menos un año, a efectos de que se continúe con las notificaciones a través de los medios de comunicación escrita y todavía se ponga una pausa a esto de la aplicación del sistema informático para la notificación de edictos, ¿no? Entonces, a partir de eso, se va a tener también un cambio trascendental, porque en este momento incluso existen muchos casos que se encuentran en esa situación y están a la espera de poder generarse la notificación correspondiente a efectos de que se puedan también generar los efectos necesarios de las decisiones, ¿no? En relación a las partes. Por favor, la siguiente. Cuando hablamos acerca de las notificaciones en sede fiscal, sin duda alguna vamos a ver las notificaciones de forma personal. Cuando hablamos acerca, y esto es un imperativo de la ley, que nos habla acerca de que se le debe hacer conocer de esta forma a las partes sobre ese primer actuado que hace conocer a la parte que está siendo objeto de un procesamiento penal, ¿no? Entonces, necesariamente se debe realizar esta notificación personal con la denuncia, la querella, sobre la apertura de la causa. En relación a las resoluciones de rechazo, y esto llama la atención porque el legislador se va a orientar expresamente sobre la necesidad de que las resoluciones de rechazo puedan ser notificadas a través del buzón de ciudadanía digital, ¿no? Y lo dice expresamente la norma, que esa debe ser la forma de notificación de los rechazos. Esto implica también un análisis mucho más profundo acerca de su viabilidad y de la posibilidad de que de este criterio normativo no vaya a generar mayores conflictos en relación a la vulneración de ciertos derechos constitucionales, en particular del derecho a la defensa, ¿no? Debido a que la propia norma establece que una de las
resoluciones o de las decisiones que se asumen dentro del proceso penal que vaya a dar o tenga un carácter definitivo, necesariamente tendría que ser notificado de forma personal, ¿no? Entonces, la ley nos establece cómo se debe o es posible desarrollar esa notificación de carácter personal. Y nos dice que debe ser a través de la entrega directa de la resolución a la persona que es parte dentro del proceso y que le está afectando directamente la decisión. Y dos, nos permite de que podamos hacerlo a través de o en dejando la notificación en domicilio real, pero acompañado con un testigo idóneo. Entonces, nos habilita esas posibilidades para poder realizar la notificación personal. Sin embargo, la ley también habla de forma expresa de que esta resolución podría ser notificada a través del buzón de ciudadanía digital, ¿no? Es un aspecto que necesariamente requiere un debate adicional debido a que en gran parte de los casos, justamente por las deficiencias que se tiene dentro de la sociedad en razón a poder acceder a los medios tecnológicos a efectos de que se cumpla con esta comunicación de las resoluciones, va a implicar también un óbice a efectos de que se pueda materializar el fin que tiene la notificación de determinados actuados, ¿no? Entonces, a partir de esta situación, se va a abrir un debate jurídico. Definitivamente creo que eso va a ser de esa forma e incluso se va a requerir no solamente de un análisis del punto de vista de la justicia ordinaria, sino desde un punto de vista de la justicia constitucional, ¿no? Y seguramente las acciones de defensa no se van a dejar esperar en el caso de que se emita una resolución de este tipo, se notifica a través de la ciudadanía digital y que dicha resolución no llegue a materializarse a través del conocimiento de la misma por las partes intervinientes, por diferentes factores, los cuales ya los hemos revisado de alguna forma, ¿no? Al igual que con el órgano judicial, en caso de que no se tenga un domicilio conocido de las partes a quienes hay que notificar o se ignore su paradero, también se va a poder generar la notificación mediante edictos, ¿no? Esto sin ningún costo para las partes y se va a habilitar un portal de electrónico de notificaciones propio del Ministerio Público, ¿no? Entonces, al igual que el Tribunal Supremo de Justicia, para la justicia ordinaria, el Ministerio Público va a tener un propio sistema para poder realizar estas notificaciones mediante edicto, ¿no? Entonces, para ello también es importante establecer de que la Ley 260 en relación a los actuados de menor relevancia, es decir, cuando hablamos acerca de resoluciones de mero trámite como providencias y decretos, es posible realizar también notificaciones a través del tablero de la Fiscalía, ¿no? Esto definido no a través del Código de Procedimiento Penal, pero sí a través de la Ley 260, que es la ley orgánica del Ministerio Público. Entonces, introduce también la Ley 260 esta forma de poder notificar aquellas providencias y decretos que son de mero trámite. La siguiente diapositiva, por favor. Algo que conversabas hace un momento tiene que ver con el tema de la notificación personal sobre las resoluciones, ¿no? Cuando hablamos acerca de resoluciones, cuando en el punto 2 nos habla el procedimiento penal acerca de resoluciones de carácter definitivo. Sin duda, cuando hablamos acerca de la resolución de rechazo, estamos hablando de una notificación o de una resolución de estas características, ¿no? Porque esta resolución está poniendo punto final a un proceso penal. Es decir, esto implicaría una afectación directa contra las pretensiones de la víctima dentro del proceso, quien debe tener un conocimiento cabal acerca de la decisión asumida a efectos también de que pueda ejercer de forma
directa de forma integral su derecho a la impugnación y puede hacer también conocer sus alegatos a efectos de que el proceso tenga continuidad o en contra de la decisión si ésta no ha sido debidamente fundamentada o existe un error en la interpretación de la norma, ¿no? Entonces, a partir de esta situación es que se hace importante que podamos ir identificando también cuáles son estas notificaciones de carácter personal a efectos de que el tema de la ciudadanía digital y la notificación a través del buzón judicial no genere este estado de indefensión a las partes o no se vulnere el derecho de acceso a la justicia a quienes reclaman la afectación de un determinado bien jurídico protegido. La siguiente diapositiva, por favor. Es importante que como ya habíamos hablado en una oportunidad anterior, cómo se introduce como un tema transversal el tema de las TICs a través de instituciones que son muy importantes dentro del tema de las tecnologías, de la información y la comunicación dentro del Estado, ¿no? Que han servido como sostenes fundamentales en todo lo que implica esta nueva forma de ver el desarrollo y el progreso del Estado a través del uso de las tecnologías. Algo que es muy importante es entender que la implementación de las herramientas tecnológicas de información y comunicación, así como la implementación de los mecanismos de la ciudadanía digital, notificaciones electrónicas, del sistema informático de gestión de causas, se va a realizar o se está realizando en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Es lo que conocemos como la AGETIC, ¿no? Esto a través de lineamientos y estándares técnicos de gobierno electrónico legalmente establecidos, es decir, a través de lo que ya se ha definido dentro del funcionamiento de esta entidad del Estado, justamente con la lógica de estándares técnicos del gobierno electrónico, ¿no? Es la definición que se da a la introducción en el desarrollo y el funcionamiento del Estado a través de las TICs, ¿no? El gobierno electrónico. En el caso del órgano judicial, la implementación de estas herramientas va a ser realizada de forma coordinada, ¿no? O se está realizando de forma coordinada a través del Consejo de la Magistratura y también a través del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? En el caso del Ministerio Público, lo propio. El Ministerio Público va a tener un sistema independiente, el cual va a tener esa interoperabilidad a través de un sistema único, a efectos de que se pueda también tener la información de todo lo que se desarrolla dentro del proceso penal de forma compartida entre las diferentes instancias que son parte del sistema de justicia penal, ¿no? En la administración de justicia se va a promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo, como algo que ya habíamos visto el día de ayer, instituyendo que las audiencias sean digitalizadas a través de audio y video, ¿no? Ello va a implicar también de que las partes puedan tener acceso inmediato a todo lo desarrollado dentro de las audiencias, simplemente teniendo acceso a estos registros que se vayan a tener dentro de las diferentes instancias del órgano judicial o del Ministerio Público, ¿no? Entonces, es ya un paso importante dentro de la forma en cómo se registra a efectos de que todo lo que se vaya a desarrollar dentro de la audiencia sea grabado de forma fidedigna a través de estos medios y no se genere una tergiversación del contenido de las audiencias a través de la transcripción que se desarrollan de las mismas, ¿no? Entonces, esto es una forma ya de poder garantizar de alguna manera que se tenga
certeza acerca de todo lo que se desarrolla dentro de una audiencia. Otro aspecto importante que va a permitir trabajar a través de la implementación de las TICs y especialmente a través de la gestora de procesos, que es algo que vamos a ver más adelante, pero me parece importante que lo podamos ver ahora también para ver cómo está o cómo va a repercutir las TICs dentro del proceso penal, tiene que ver con el tema de las excusas y las recusaciones. Como decíamos el día martes, cuando se presenten las excusas ya no se va a remitir el proceso al juzgado siguiente, ¿no? Como estaba establecido anteriormente. Lo que se va a hacer ahora es que a través de ese sistema se pueda hacer un sorteo informático del caso a efectos de ver quién se va a hacer cargo de manera posterior del proceso, ¿no? Entonces, eso ya no está en manos de simplemente del juez quien tenía la certeza de quién iba a revisar ese proceso, ¿no? Lo que se va a hacer a partir de ahora es que el sistema de forma aleatoria vaya a definir quién se va a hacer cargo del posible proceso una vez presentada la excusa. Y lo mismo va a pasar con el tema de la recusación, ¿no? Porque ya no se va a permitir de que se vaya a plantear la recusación de forma inmediata al conocimiento de quién va a conocer el caso, sino contra la autoridad o contra todas las autoridades que podrían conocer el caso y contra quienes se tiene algún tipo de las causales establecidas dentro de la norma para su recusación, ¿no? Entonces, ahí se va estableciendo ya una forma de agilidad dentro del proceso a efectos de que no existan estas dilaciones que se han ido identificando y que se van a constituir como una de las problemáticas más grandes que tenemos en relación al retardo de justicia dentro del proceso penal. La siguiente diapositiva, por favor. A ver, es importante que podamos entender qué implica esta gestora de procesos, ¿no? ¿Qué tarea, cuál va a ser la función que va a cumplir esta instancia que ha sido creada a través de la ley 1173 y que es sin duda ese matriz que va a poner en funcionamiento a todo el aparato que tenemos dentro del sistema de justicia penal y donde de alguna forma se ha centrado las esperanzas de poder tener mayor celeridad dentro de los casos, ¿no? Entonces, esta gestora de procesos es la instancia de carácter administrativa con dependencia del Tribunal Supremo de Justicia que va a dar soporte y apoyo técnico a la actividad jurisdiccional encargada de organizar la agenda judicial en el sistema informático para el señalamiento de audiencias y notificar a las partes, testigos, peritos y otros, ¿no? Esto tiene que ver con una noción básica de la gestora de procesos. Nuevamente, estamos hablando de un ente de carácter administrativo, ¿no? Que va a dar soporte y apoyo técnico a la autoridad o a la actividad jurisdiccional. Esa es la labor de la gestora de procesos. No es una entidad de carácter jurisdiccional, únicamente de carácter administrativo. La siguiente diapositiva, por favor. Dentro de esto, podemos identificar en el artículo 56 bis del Código de Procedimiento Penal todas las labores que va a cumplir esta gestora de procesos, ¿no? Inicialmente, tiene que ver con elaborar, administrar y hacer seguimiento de la agenda única de audiencias, ¿no? Esto es importante toda vez que el tema de la interoperabilidad que se pretende desarrollar a través del órgano judicial y del Ministerio Público, a través de estos sistemas y el conocimiento de la definición de la audiencia o de esa agenda única de las audiencias, va a permitir también que los diferentes actores del proceso penal puedan tener conocimiento previo acerca de los momentos en los que se van a desarrollar las audiencias, ¿no? Esto va a implicar que, por ejemplo, en el caso de
el Ministerio Público, a través de sus fiscales de materia, se va a poder ya señalar con anterioridad qué fiscal tendría que hacerse cargo del desarrollo de una determinada audiencia. Entendemos que ahora, a través de la nueva forma de gestión que se tiene del Ministerio Público, se rompen con las fiscalías corporativas para hacer una fiscalía de responsabilidad individual dentro de los casos que se llevan adelante, ¿no? Entonces, si un determinado fiscal que es encargado de un caso, por algún motivo tiene un cruce de audiencias y se define una audiencia de cualquier tipo, en la misma hora definida ya anteriormente por la gestora, va a poder tener conocimiento de forma previa de esa situación, poder informar a su superior a efectos de que se le pueda asignar a otro fiscal ese trabajo, a efectos de que bajo el principio de la unidad, se pueda también evitar la suspensión de audiencias. Entonces, esta gestora de procesos es básica para poder trabajar en esa idea de la interoperabilidad, a efectos de que los diferentes actores del proceso penal tengan conocimiento de los diferentes actuados que se van desarrollando y se pueda trabajar de forma efectiva en esa problemática que había sido identificada inicialmente, que tenía que ver con la suspensión de las audiencias. Gran parte de ellas por que no se podía informar de forma previa que una determinada autoridad no iba a poder ser o no iba a poder participar de la audiencia, intervenir de la audiencia, porque no se podía en ese momento hacer, trabajar la suplencia dentro de la autoridad encargada de esa audiencia, ¿no? Entonces, es uno de los puntos importantes dentro de la gestora de procesos y dentro del tema de la interoperabilidad. Dos, es algo que ya hemos hablado, el tema de la notificación de las partes, de los testigos, peritos y demás intervinientes dentro del proceso penal, ¿no? Gestora de procesos, una de las tareas más importantes que tiene es justamente el tema de la notificación de los diferentes actuados y decisiones que se asumen dentro del proceso penal. El tema de la interoperabilidad también va a ser importante en el tema de la emisión de los mandamientos que se emiten a través de la autoridad jurisdiccional y a efectos de que se pueda ejecutar también en tiempo real, ¿no? Entonces, hay una disposición expresa que dice que estos mandamientos que han sido emitidos por la autoridad judicial deben ser remitidos en el día a las autoridades que correspondan a efectos de que se puedan cumplir con su cometido. Entonces, ya se van estableciendo incluso tiempos sobre ciertas actuaciones y tiempos específicos, ¿no? A efectos de que no se puedan generar interpretaciones discrecionales sobre la forma en cómo se debe desarrollar esta función. El tema del sorteo de las nuevas causas, que también tiene que ver con esa idea aleatoria y de no control sobre a quién le toca revisar un determinado caso o resolver una determinada solicitud, ¿no? Entonces, a través del sistema se va a garantizar de que no se tenga el control sobre quiénes resuelven los diferentes incidentes o peticiones desarrolladas dentro del proceso. El tema de la excusa y de la recusación, que igual es algo que ya hemos visto, cómo trabaja la gestora de procesos. Se habla acerca de la coordinación con el Ministerio Público, Policía Boliviana, Dirección de Régimen Penitenciario, Juez de Ejecución Penal y otras instituciones intervinientes para garantizar la efectiva realización de las audiencias, ¿no? Seguimos hablando acerca del tema de la interoperabilidad con las diferentes instituciones que son parte del proceso penal, ¿no? Otro aspecto que también ya hemos revisado y que es tarea importante dentro de la gestora de procesos es de que ellos se encargan dentro del sistema de justicia penal de poder registrar digitalmente y de forma fidedigna todas las audiencias que se van a desarrollar, ¿no? Las audiencias, resoluciones y sentencias. Entonces, tenemos una entidad que se encarga del monopolio del registro de la información de todo lo que se desarrolla dentro del proceso penal. Asimismo,
hablamos acerca de una labor que tiene que ver con supervisar y consolidar la generación de información estadística sobre el desarrollo de los procesos, el cumplimiento de plazos procesales, las causas de suspensión, audiencia y otros para su remisión a las instancias pertinentes, ¿no? Entonces, esto implica también que a partir de esta entidad se va a poder controlar que absolutamente todos los actores que son parte del proceso penal vayan cumpliendo de forma efectiva y forma responsable también las funciones que deben desarrollar por mandato legal, ¿no? En caso de que no se cumpla, y nuevamente recaemos en el tema de la suspensión de audiencias, porque es definitivamente uno de los males que han sido identificados, que esta entidad se tiene que encargar de hacer conocer a los superiores jerárquicos o a los encargados de las entidades de las que son parte los servidores que trabajan en los diferentes procesos, de hacer conocer estas faltas sobre el incumplimiento, las responsabilidades que tienen dentro de su participación en los procesos penales. Esto es importante, el punto 9, que tiene que ver con el cambio del expediente escrito por el expediente digital, ¿no? Lo que hace esta gestora de procesos es digitalizar toda documentación que entra en formato físico a efectos de poder incorporarla dentro del sistema informático, ¿no? Entonces, a partir de eso, vamos viendo también cómo se va trabajando este aspecto, considerando de que se tiene que ver también los medios efectivos para que a través de la ciudadanía digital las partes puedan tener conocimiento cabal acerca de las diferentes actuaciones que se desarrollan en el proceso penal y haya un lugar donde poder desarrollar esta notificación, ¿no? En este momento no se tiene clara la idea de cómo los que son parte del proceso penal, las partes van a poder recurrir a estos sistemas informáticos a efectos de tener un conocimiento cabal dentro de todas las actuaciones que se desarrollan en el proceso, ¿no es cierto? No sé si va a haber una especie de canal para poder ingresar y ver todos los actuados desarrollados o si es que las partes tienen que ir acumulando las diferentes notificaciones que le lleguen y armar su propio expediente. Entonces, esto es algo que aún no se tiene definido de forma específica, por lo menos no lo han informado las autoridades correspondientes, pero sí se tiene la idea clara de que se va a comunicar a las partes a través de esos medios, ¿no? Entonces, ellos van a poder tener acceso a toda esta información, a cada actuado o decisión que se asuma dentro del proceso penal. Y definitivamente va a implicar también, no se agota en estas labores las funciones que debe cumplir la gestora de procesos, seguramente se le van a adicionar algunas labores que no han sido contempladas en la ley y que van a surgir ya de la implementación integral de esta entidad que es una de las más importantes que tenemos, ¿no? Entonces, con esto podemos ver cómo se pretende introducir el tema de las tecnologías de la información, la comunicación dentro del proceso penal a efectos de que se pueda también de alguna forma poder desarrollar los casos con mayor celeridad e incluso implica la materialización de ciertos principios que son básicos dentro del sistema de justicia, como es la transparencia, ¿no? A través de este sistema también se pretende establecer una forma de poder luchar también contra las diferentes prácticas de corrupción que se han ido desarrollando y se han ido identificando dentro del trabajo de las autoridades que son parte del sistema de justicia. Entonces, esta es una vista bastante rápida de todos los cambios que se van a desarrollar a través de la introducción de las TICs dentro del proceso penal, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Avanzando acerca de uno de los cometidos más importantes que se tiene dentro del objeto de la 1173, y es algo que ya habíamos visto en la anterior exposición, tenía que ver con el tema de las salidas alternativas
de cómo se pretende introducir el tema de la conciliación en el proceso penal como parte de una nueva cultura de paz social e incluso a efectos de poder visualizar la justicia restaurativa, ¿no? Eh, Algo que vamos a ir identificando es cómo esto se introduce no solamente de forma literal dentro de la ley, porque de alguna manera esto ya ha sido introducido anteriormente a través de las modificaciones previas antes de la 1173. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que esto no se introduce solamente como un cometido aislado o como una disposición aislada en la 1173, sino que se lo va a introducir de forma sistemática en la labor que van a cumplir los diferentes actores dentro del sistema de justicia penal, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo la posibilidad de poder conciliar dentro del proceso penal va a ser mucho más amplia en relación a los casos que se pueden revisar bajo esta óptica, ¿no? Entonces, en un primer momento es importante establecer de que se introduce dentro de la labor que cumple el fiscal de materia, está como parte de sus funciones el poder promover de oficio la conciliación y otras salidas alternativas, ¿no? Entonces, esto implica poder desarrollar una lógica mucho más consciente de lo que implica la solución pronta del conflicto penal, cómo entregamos el poder a la sociedad a efectos de que sean ellos quienes puedan resolver de forma mucho más ágil los conflictos que se introducen dentro del circuito penal. Entonces, esto lo vamos a ir viendo a través de las diferentes modificaciones que se han desarrollado a la norma. La siguiente diapositiva, por favor. A ver, algo que es importante que podamos identificar dentro del tema de la conciliación, por lo menos cómo estaba concebida anteriormente. Eso implica hacer un análisis sobre aquella norma que ha sido superada, es de que, por ejemplo, el artículo 64 de la ley 260 que nos hablaba acerca de la conciliación, lo que nos decía es que las partes lo que hacían era, o lo que hacía el fiscal era exhortar a las partes para que manifiesten cuáles eran las condiciones en las que aceptaban conciliarse, ¿no? Entonces, nuestra lógica era inmediata de definir que esta forma de procesamiento del caso ya implicaba una conciliación porque la norma establecía ese concepto legal dentro del contenido que desarrollaba para poder cumplir con este instituto, ¿no? Sin embargo, haciendo un análisis mucho más exhaustivo de lo que definía la norma, lo que nos decía era de que no estábamos hablando acerca de una conciliación, sino estábamos hablando solamente acerca de una mediación. Es decir, el fiscal lo que hacía era recibir la pretensión de las partes y tomar una decisión en función de esas pretensiones que habían sido indicadas por las partes en conflicto, ¿no? Sin embargo, la conciliación implica una actuación mucho más proactiva por parte del fiscal de materia, que no tiene que quedarse en ese marco establecido solamente a través de las partes, no solamente tiene que quedarse en las pretensiones de ellas, sino dar alternativas de solución que puedan ser mucho más viables y que puedan beneficiar de mejor manera a ambas partes dentro del conflicto. Entonces, no solamente recibe las propuestas, sino da propuestas a efectos de poder solucionar de mejor manera el conflicto, ¿no? Entonces, se va haciendo un cambio de paradigma, por lo que se le da al fiscal de materia también el rol de fiscal conciliador. Entonces vamos cambiando los paradigmas a través de estas modificaciones en la ley 1173. Algo que es importante, y esto ya lo va a establecer en la parte de la modificación, si nos damos cuenta, quita esa lógica de mediación que se tenía anteriormente y lo que se hace es indicarnos cuáles son los tiempos en los que el fiscal de materia va a poder
instalar estos escenarios de conciliación. Y nos dice, desde el primer momento del proceso hasta antes de concluida la etapa preparatoria, ¿no? Y esto tiene una lógica. Es posible que muchos se pregunten por qué no se instaura también un proceso de conciliación en la etapa de juicio si no se ha dictado todavía sentencia, ¿no? Sin embargo, es algo que vamos a ver un poco más adelante. Por favor, la siguiente diapositiva para que podamos considerar ese aspecto. Miren, si nos damos cuenta, la propia ley va a establecer a través de sus modificaciones que las partes pueden promover la conciliación en cualquier momento hasta antes de emitirse sentencia. Sin embargo, le ponen una restricción al fiscal de materia de poder realizar ese trabajo que solamente va a poder hacerlo hasta la conclusión de la etapa preparatoria. ¿Y esto por qué? Porque entendemos de que el momento en que el fiscal de materia presenta una acusación formal, asume la convicción a través de todos los elementos probatorios que va a poder recolectar en esa etapa de investigación, de que la persona que está siendo acusada es responsable de un hecho delictivo. Entonces, no podría entrar en una contradicción ya en juicio, decir, asumir que una persona es responsable para luego decir, esta persona merece una salida alternativa. Entonces, lo que hace la ley es prohibirle al fiscal de materia que promueva esta situación. Sin embargo, le da la posibilidad de que sean las partes las que puedan llegar por sí mismas a un acuerdo conciliatorio hasta antes de la emisión de la sentencia. Entonces, ellos sí están habilitados para poder generar esos espacios de conciliación y que sin duda, si logran los resultados esperados por las partes, va a implicar también una conclusión del proceso a través de una salida alternativa, ¿no? Algo importante también que se introduce eso y por eso era necesario poder abarcar el tema de las salidas alternativas, tenía que ver con la materialización de esa idea de justicia que se debía introducir dentro de las partes, ¿no? No nos olvidemos que a pesar de que la persona que se encarga de realizar la reparación del posible daño, a pesar de que la misma no ha sido definida como culpable del hecho, porque el proceso no concluye con una sentencia condenatoria, sin embargo, el hacerse cargo de la reparación de los daños, de la forma en que esté acordada, implica también el asumir una responsabilidad del comportamiento que ha sido desarrollado, ¿no? Entonces, a partir de esta lógica, una práctica equivocada que se ha estado desarrollando y que ha sido utilizada en muchos casos es de que se llegaba a la realización del acuerdo, sin embargo, solamente se realizaba el acuerdo a efectos de poder cerrar el caso, ¿no? Y era un acuerdo que se tenía como contenido acciones a realizar de forma posterior, ¿no? Y cuando se cerraba el caso, no se cumplía con lo establecido en el acuerdo. Sin embargo, la parte que se sentía afectada por ese incumplimiento ya no podía nuevamente recurrir al proceso penal porque el proceso penal ya se encontraba cerrado. Entonces, lo que tenía que hacer era acudir a la vía civil a efectos de poder dar cumplimiento al acuerdo desarrollado, ¿no? Entonces, era una forma de sacarle provecho a la forma en cómo estaba redactada la normativa en relación a las salidas alternativas solamente para poder cerrar el caso y deshacerse de la amenaza que implica el proceso penal, la amenaza real de la posible privación de libertad, ¿no? Entonces, la propia normativa lo que va a decir es que, primero, el acuerdo conciliatorio lo que va a hacer es suspender los plazos de la prescripción civil y penal hasta que se verifique su cumplimiento integral, ¿no? Es decir, el proceso no se va a cerrar hasta que no se concluya con el cumplimiento de ese acuerdo. Entonces, se va a establecer de que solamente cuando haya la verificación del cumplimiento del acuerdo, dentro de los términos establecidos, recién se va a poder acceder a la extinción de la acción penal por ese motivo, ¿no?
Ahora, de lo contrario, si ese acuerdo no se llega a cumplir, y eso me parece una decisión acertada por parte del legislativo, la persona que se encuentra afectada por el incumplimiento, ya sea el querellante, la víctima o incluso el fiscal, pueden solicitar nuevamente la reanudación del proceso, ¿no? Entonces, se van viendo, como ustedes se dan cuenta, parecen aspectos que son demasiado de detalle, sin embargo han sido recogidos por parte del legislador porque se han constituido en uno de los aspectos que han sido de mayor reclamo por parte de la sociedad. La siguiente diapositiva, por favor. Algo que me gustaría compartir con ustedes tiene que ver con los datos acerca de cuál es la capacidad resolutiva que se ha podido tener durante la gestión 2019 o 2018, mejor dicho. Tenemos aquí un cuadro, un dato estadístico acerca de lo que significa para nosotros las salidas alternativas dentro de nuestro sistema de justicia penal. Como les decía, lastimosamente, la cultura nuestra sobre la justicia restaurativa, sobre la forma en cómo podemos resolver nuestros conflictos de orden penal, generalmente siempre se han orientado una capacidad mínima dentro de los actores del proceso sobre la posibilidad de poder resolver el conflicto penal a través de la convergencia en los intereses de las partes, ¿no? Haciendo un análisis acerca de esta capacidad, ¿no?, de la carga total que se tiene dentro del sistema de justicia penal, solamente un 7% está siendo resuelto a través de salidas alternativas. Sin embargo, tenemos más de un 70% de los casos que se encuentran dentro de los casos que pueden ser conciliables, ¿no?, que pueden darse o pueden resolverse a través de una salida alternativa. Esto implica de que el problema de la retardación o de la recarga procesal dentro del sistema de justicia penal no solamente se encuentra en manos de los operadores de justicia, no solamente se encuentra en manos del Ministerio Público, de la policía, se encuentra en manos de la sociedad. Y ese es el cambio de mentalidad que necesariamente se debe introducir a través de la Ley 1173. La responsabilidad de la reducción de la carga definitivamente tiene que ir en corresponsabilidad con la sociedad. Tiene que ir en corresponsabilidad con las partes en conflicto. Imagínense, bajo la lógica, este 70% de casos conciliables se concilien, de que la sociedad quiera adoptar este tipo de cultura, la cultura de la paz social, la cultura del acuerdo, de la conciliación, en la obviamente terminaríamos con el problema de la recarga procesal, porque más de un 70% de casos se podrían cerrar. Lastimosamente, esto se va a ir trabajando de forma paulatina a efectos de que se pueda llegar de la mejor forma posible al sentido común de la sociedad en relación a esta lógica que debemos manejar todos, porque no solamente implica de que luego de la tramitación o de haber transitado todo el proceso penal desde el inicio hasta tener una sentencia condenatoria ejecutoriada, va a implicar de que vamos a poder devolver todo aquello que hemos invertido durante la tramitación del proceso y que no tiene que ver solamente con con la cuantificación del bien jurídico que ha sido afectado. No tiene que ver solamente con la cuantificación del daño, sino con todo lo que se ha invertido en el proceso en sí, ¿no? El tema del factor económico, pero también el desgaste psicológico y el tema de tiempo que ha implicado la inversión en el seguimiento del proceso. Entonces hay muchas cosas que se tienen que evaluar a efectos de ver realmente si es conveniente para las partes
continuar un proceso hasta su conclusión o poder darle un punto final al inicio de esto, ¿no? Cuando no se ha invertido muchas cosas. Entonces, tiene que ver necesariamente con un cambio de lógica, y este cambio de lógica tiene que ir orientado no solamente desde las autoridades que son parte del sistema de justicia penal, no solamente tiene que ver con el cambio de mentalidad del juez penal o del fiscal de materia, del defensor público, sino también con la mentalidad que se establece a partir del abogado particular, ¿no? Debido a que esto también va a implicar de alguna forma una afectación en sus intereses económicos. Sin embargo, ahí también debe haber una compensación sobre aquello que es relevante dentro del trabajo que realizan. No nos olvidemos que nuestro trabajo es de servicio a la sociedad. Entonces, el actuar de forma comprometida con esa sociedad, de forma responsable con aquellas personas a quienes nos debemos, implica también parte de ese cambio de mentalidad que se requiere en todos los actores del sistema de justicia. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que se ha pretendido trabajar justamente manejando esta lógica? ¿No? Hablábamos acerca de, les hablaba acerca de ese 70% de casos que pueden ser resueltos a través de la conciliación, ya un poco adelantándome a esta modificación que se desarrolla en la suspensión condicional del proceso, ¿no? Esta salida alternativa anteriormente establecía de que era viable siempre y cuando se trate de delitos que tengan pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea igual o inferior a 3 años, ¿no? Entonces, eso reducía el espectro de casos o de delitos que podían ser resueltos a través de esta salida alternativa. Sin embargo, algo que hace la Ley 1173 a través de su modificación es poder ampliar el número de delitos que pueden ser resueltos a través de esta salida alternativa, ¿no? Y establece de que el parámetro para poder introducir o para poder dar lugar o beneficiarse con una salida alternativa, con la suspensión condicional del proceso, indica en casos de delitos que tengan pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea igual o inferior a 6 años, ¿no? Eso aumenta sustancialmente el número de casos que pueden ser resueltos de esa forma, incluso toda la gama de delitos que tienen que ver contra la fe pública ingresan directamente dentro de este espectro de casos, ¿no? Entonces, a partir de esa lógica, se va a introducir una nueva visión sobre la justicia restaurativa, sobre el tema de la conciliación y también sobre la concepción de las salidas alternativas. Entonces, esto se está trabajando muy de cerca a través de las diferentes instituciones. Y me parece importante poder resaltar el trabajo del Ministerio Público en esta definición establecida por la norma, ¿no? ¿Cómo es que concebimos el tema de la conciliación y cómo podemos introducirla dentro del proceso penal de forma efectiva y que no sea solamente un tema literal, no, sino de forma efectiva? Y a pesar de que se asigna el rol de conciliador al fiscal de materia, esto a través de una noción de gestión por resultados que ha establecido el Ministerio Público, asumen con responsabilidad este reto y van a introducir dentro de su estructura de fiscalías especializadas también esa unidad de solución temprana donde van a tener las instancias de conciliación, ¿no? Espacios que va a permitir a las partes poder conciliar sus diferentes intereses a efectos de que se puedan lograr soluciones de forma previa, ¿no? Esto no implica solamente la habilitación de un espacio y de personas que estén dentro administrando estas audiencias, sino, primero, lugares que están debidamente acomodados a efectos de que se pueda lograr ese escenario
de confiabilidad para poder desarrollar esta labor y también a través de personas especializadas en la labor de conciliación, personas que han sido capacitadas a efectos de poder realizar esta labor de manera efectiva, ¿no? Entonces, ese trabajo implica un trabajo serio, un trabajo responsable, orientado justamente a esta noción de justicia restaurativa. Es algo que se tiene en el plano ideal, pero que implica también que debe haber un proceso a seguir a efectos de poder seguir orientando el camino hacia este cometido. Entonces, eso es muy importante dentro de los avances que se han podido identificar hasta ahora. La siguiente diapositiva, por favor. Una idea del tema de la justicia restaurativa es este concepto que me parece importante compartir con ustedes, que dice que la justicia restaurativa constituye una visión alternativa del sistema penal que, sin menoscabar el derecho del Estado en la persecución del delito, busca, por una parte, comprender el acto criminal en forma más amplia y, en lugar de defender el crimen como simple transgresión de leyes, reconoce que los infractores dañan a las víctimas, comunidades e incluso a ellos mismos, ¿no? Y por otra, involucra más partes en respuestas al crimen en vez de dar papeles claves solamente al Estado y al infractor, incluye también a las víctimas y a la comunidad, ¿no? Entonces, a partir de esto vamos teniendo una idea mucho más clara de lo que implica el tema de la justicia restaurativa, ¿no? A efectos de que podamos introducirlo dentro del esquema de la conciliación social a través o dentro de los procesos penales, ¿no? Entonces, una lógica que no parte de un ideal de modificación del paradigma que tenemos dentro de nuestra sociedad, de cómo vamos resolviendo nuestros conflictos, de cómo encaramos nuestros conflictos. Sin embargo, se está apostando mucho por parte del Estado hacia esta forma de resolución temprana de los conflictos a efectos de poder materializar esa idea de la paz social. La siguiente diapositiva, por favor. Sí. Bueno, con esto hemos concluido la exposición de este módulo. Entiendo de que puede haber muchas dudas acerca de todo lo que se viene implementando a través de la 1173. Sin embargo, a través de esta discusión, de este debate, me gustaría que podamos compartir también algunas ideas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Si existe alguna consulta de los participantes, pueden hacer uso del chat o del micrófono. Doctor, tenemos una consulta. Con relación a las acciones directas y al inicio de la investigación con imputación y solicitud de detención preventiva, ¿corresponde al fiscal presentarlo en una oficina gestora en físico o está habilitado el tema digital actualmente? Ya, ese es un trabajo que se sigue desarrollando debido a que, como les decía, hay muchas instituciones, por ejemplo el Ministerio Público, que ya ha concluido con la construcción de su sistema a efectos de poder desarrollar la interoperabilidad dentro de la tramitación de los casos, ¿no? Sin embargo, el sistema tal vez más importante que se tiene en este momento y que va a implicar la reunión de todos los demás sistemas. Doctor Barrientos, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Por favor, si puede repetir la explicación, le vuelvo a hacer la consulta.
Ya, por favor. Hemos perdido el audio por problemas de mi internet. Ya. Con relación a las acciones directas y al inicio de la investigación con imputación y solicitud de detención preventiva, corresponde al fiscal presentarlo en una oficina gestora en físico o está habilitado el tema digital actualmente. Ya, sí, y como les decía, eso tiene que ver con un tema de la conclusión del trabajo del desarrollo de los sistemas informáticos de las diferentes entidades del sistema de justicia, ¿no? Entiendo de que dentro del sistema informático, por ejemplo, que se trabaja en el público y también dentro de la policía ya se tiene concluido este trabajo. Sin embargo, como sabemos, a través de esa matriz como es la gestora de procesos, uno o el sistema más informático más importante que se debe concluir es el que está a cargo del órgano judicial. Esto porque es el sistema que se va a encargar de reunir a los otros sistemas a efectos de poder desarrollar la interoperabilidad, ¿no? Entonces, debido a esto, no se está materializando en este momento aquello que usted me pregunta en relación a este actuado específico, en relación a la imputación formal, que tendría que realizarse en realidad a todos los demás actuados, ¿no? Incluso en este momento se está pretendiendo también evitar de que en este tipo de resoluciones emitidas por parte del Ministerio Público ya exista la firma física, ¿no? Incluso se pretende introducir la firma digital a efectos de que directamente, una vez que se tenga el documento redactado, la resolución redactada, se introduzca esta firma digital y se remita directamente a la gestora de procesos para el conocimiento de la autoridad jurisdiccional que corresponda, ¿no? Entonces, a efecto de los controles y demás. Eso es algo que se va a poder materializar en la medida de que estos sistemas vayan a asentar y se implementen de forma integral. Entendamos de que en este momento no se tiene todavía establecido de forma clara este trabajo, es algo que se sigue desarrollando, sin embargo, eso es a lo que orienta, por lo menos, de la interpretación que podemos hacer de la normativa actualmente vigente y del trabajo que vamos revisando que se ha desarrollado en relación a los sistemas informáticos de las diferentes entidades que son parte del sistema de justicia penal. Le leo la siguiente consulta. Buenas noches, doctor. Respecto al cuadro diagnóstico, tomando en consideración las causas que no se pueden conciliar, seguro el porcentaje de salidas alternativas del 7% se incrementará, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad la lógica que hemos manejado es en casos que no se encuentran en momento de los casos que se resuelven a través de la conciliación y salidas alternativas, se va a ir incrementando en la medida de que el trabajo institucional sobre este instituto sea mucho más serio por parte de las autoridades que corresponda, por parte del Ministerio Público, como se lo está haciendo hasta ahora, y también por parte del órgano judicial, ¿no? Y también tiene que ver con la conciencia de la sociedad sobre los beneficios y sobre lo que implica el poder desarrollar o poder concluir un proceso penal de forma anticipada. No nos olvidemos ahora, por otro lado, que esta lógica se utiliza a pesar de las diferentes restricciones que se conciliación en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la restricción en los casos que se establece a través de delitos de corrupción o vinculados a partir de lo que la ley 00 establece, ¿no? No podemos conciliar esos casos. A partir de lo que establece la ley 348 en relación a los delitos de violencia contra el género, ¿no? Ahí hay una excepción, por ejemplo, con relación a la violencia doméstica, porque permite la
conciliación por una sola vez. Todas estas restricciones, seguimos hablando acerca de más del 70% de casos que pueden ser conciliables. No nos olvidemos que, por ejemplo, gran parte de los casos que se encuentran dentro del circuito penal son casos, por ejemplo, de delitos patrimoniales, ¿no? Entonces, eso implica de que sí existe la posibilidad de que el porcentaje mayoritario de los casos puedan ser conciliables. Entonces, lo que implica ello es de que es la sociedad, partes del proceso, más allá de la autoridad judicial, más allá del Ministerio Público, quienes pueden tener el control sobre la decisión de cómo concluir un proceso. Además, tomando en cuenta de que esa decisión que concluya puede ser beneficiosa o necesariamente tendría que ser beneficiosa si ha sido concluida a través de un acuerdo conciliatorio. Entonces, más o menos jugábamos con esos parámetros, tomando en cuenta, ¿no?, los diferentes impedimentos legales que existen en relación a determinados delitos. Ya, aquí veo una pregunta interesante que nos hace el doctor Boris Enríquez, y es en relación al incumplimiento del acuerdo, ¿no?, y cuáles son los efectos que esto tendría. Sin duda, esto puede ser utilizado de forma equivocada, ¿no?, de forma dilatoria dentro del proceso. Sin embargo, no nos olvidemos que el legislador, considerando también esa posibilidad, lo que ha hecho es que ante en la medida o en el tiempo de espera que se tiene para la materialización, para el cumplimiento del acuerdo, se establece una suspensión de los tiempos de prescripción, ¿no? Entonces pone un status quo todo el proceso, lo que implica de que el tiempo en el cual se materialice este acuerdo no va a tener mayor repercusión dentro de los plazos determinados en el proceso penal. Por tanto, lo que sí se busca es de que esto no se utilice, ¿no?, como una forma dilatoria simplemente el proceso a efectos de poder sacar ventaja de esta situación, ¿no? Entonces, definitivamente el incumplimiento de aquello va a generar una repercusión perjudicial para la víctima. Sin embargo, va a permitir a su vez de que el proceso pueda continuar y pueda buscar justicia a través de la conclusión del mismo luego de una sentencia, ¿no? Entonces, esos aspectos habría que también considerarlos. Definitivamente puede haber mayores interpretaciones sobre esta situación. Muchas veces la realidad supera la cuestión ideal que se pretende establecer a través de la legislación. Nosotros como abogados somos muy hábiles para poder encontrarles también los diferentes vacíos o ambigüedades a la ley. Sin embargo, dentro de esa lógica de buena fe, ese tendría que ser el camino a seguir. Tenemos otra consulta de la doctora Silvia Mejía. Buenas noches. ¿Qué mecanismos se aplican para hacer cumplir el acta de conciliación? En realidad no existe la responsabilidad de ninguna de las instituciones o de ninguna de las autoridades del órgano judicial o del Ministerio Público de hacer cumplir con el acuerdo, porque no nos olvidemos que no deja de ser un acuerdo entre partes, ¿no?, y este debe ser cumplido de buena fe. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es verificar que se esté dando o no lugar al cumplimiento del mismo a efectos de reactivar o no, o de reactivar o extinguir el proceso penal. Eso sí está dentro de la tuición que se le da al fiscal de materia a efectos de que pueda reaperturar el caso, o bueno, reactivar el caso nuevamente en caso de incumplimiento.
Ese acuerdo, no nos olvidemos que es voluntario, no puede obligarse tampoco su materialización, sin embargo, el incumplimiento del mismo va a tener efectos jurídicos dentro de la tramitación del proceso penal, ¿no? Es decir, ese beneficio de esa posible extinción del caso que podía tener el imputado o la persona que está siendo procesada, ya no lo va a tener, toda vez de que el caso se va a reaperturar y va a tener que defenderse de las acusaciones que se han vertido en su contra, ¿no? Entonces, no existe en realidad la atribución o la función o la obligación por parte de las autoridades del sistema de poder generar el cumplimiento de ese acuerdo. Más al contrario, lo que sí puede hacer es verificar que se cumpla o no a efectos de las decisiones que se puedan asumir de forma posterior. Le leo la siguiente consulta. Buenas noches, doctor. Si una mujer realizó una denuncia por violencia psicológica y que se encuentra en la etapa preliminar, cuyos denunciados son los dueños de casa, ¿pueden estos desocupar de la casa a la víctima con el argumento que el contrato de alquiler ya se cumplió? ¿O se puede solicitar ampliación de medidas de protección de tal forma que no desocupen de la casa a la víctima? Sí, en realidad, como parte de una de las medidas de protección más efectivas que se tienen, es justamente el tema de la permanencia de la mujer en estado de violencia o en situación de violencia del lugar donde se tiene establecida su residencia habitual, ¿no? De cuál es su domicilio actual. Entonces, de acuerdo a las circunstancias del caso, ¿no? Si es que incluso pudiendo definir de la construcción de la casa en relación a los accesos y demás, es posible poder retirar o hacer deshabitar a las personas, así sean los dueños de las casas, a efectos de que se pueda dar cumplimiento con esa medida de protección a favor de la mujer e incluso de sus descendientes, ¿no? Entonces, esto se introduce de forma mucho más específica por parte de la normativa en relación a las medidas de protección y que pueden ser definidas a través de la solicitud que realiza el fiscal de materia, ¿no? E incluso hay incluso una ambigüedad ahí en la norma, porque a través de la 1173 se da a entender de que cualquier funcionario público podría desarrollar esta situación e incluso le daría ese alcance al policía desde el primer momento en el que conoce una denuncia en sede policial, ¿no? Sin embargo, son aspectos que seguramente van a ir regulándose a través de la interpretación, a través de la práctica que se dé de esta normativa. Sin embargo, cuando hablamos acerca de casos específicos, tendríamos que analizar cada uno de ellos a efectos de entender con claridad qué es lo que está pasando, ¿no? Ahora, si solamente hablamos acerca de un tema de lesiones, ya sea de carácter físico o psicológico, habría que ver cuáles son los alcances de la normativa de la Ley 348 para definir qué constituye un delito en contra de una mujer en su situación de vulnerabilidad o simplemente la agresión en contra de una persona independientemente de su género, ¿no? Entonces, eso también es importante analizar porque ahí vamos a ver si se aplica o no también la ley 348 en los diferentes hechos delictivos. Entonces, tendríamos que analizar necesariamente, porque ahí en la lógica que manejamos en este hecho, claro que no es un hecho que tiene mucho detalle, tampoco pedimos en este tipo de foros eso, sin embargo, hablamos acerca de aparentemente personas que son extrañas, ¿no? Entonces, habría que ver que cuál ha sido la afectación y si realmente se introduce a esta víctima de este hecho dentro del alcance de la ley 348. La siguiente consulta, doctor. Buenas noches, doctor. En el trabajo real, en algunas ocasiones, sucede que habiéndose coordinado con un fiscal de materia, al llegar a la audiencia, aparece otro fiscal que no conoce muy bien el caso.
y las consecuencias del resultado son fatales. En ese caso, ¿qué se puede hacer? Ya. Como les decía, entiendo que a partir de lo que ha establecido la ley, incluso hay una prohibición por parte de la ley 260 de que los fiscales puedan intervenir sin ninguna autorización en los casos de otros fiscales, ¿no? Más aún con la lógica de gestión de resultados que se tiene en este momento en el Ministerio Público, donde existe una responsabilidad individual de los casos que se van analizando por cada uno de los fiscales de materia. Entonces, esto en este momento no debería pasar, ¿no? Salvo situaciones extraordinarias donde exista, no sé, un choque de audiencias o que por alguna razón ese fiscal ha tenido un impedimento legítimo para no poder asistir a una determinada audiencia y que bajo el principio de unidad se pueda activar la suplencia, ¿no? Siempre con el debido tiempo, con la debida anticipación, a efectos de que el fiscal que va a conocer recientemente una determinada actuación o que vaya a participar en una determinada audiencia, pueda tener el tiempo de empaparse del contenido y a qué está yendo la audiencia, ¿no? Por lo menos eso debería pasar en el plano ideal que establece la norma, ¿no? Entendemos de que muchas veces esto no se da de esta forma. Sin embargo, no nos olvidemos que los fiscales de materia, a pesar de que son responsables directos por la tramitación de sus casos, la supervisión de ese trabajo está a cargo de su superior jerárquico, que en este caso es el fiscal departamental. Entonces, en la medida que ese comportamiento pueda generar incluso algún tipo de responsabilidad disciplinaria, es importante que esto se pueda hacer también con las autoridades jerárquicas a efectos de que se puedan tomar las medidas correspondientes en función del comportamiento desarrollado por ese servidor público. Al parecer, doctor, no hay más consultas. Muy bien, gracias Viviana. Bueno, les agradezco a ustedes por haber sido parte de esta exposición. Sin duda hay muchos temas más que tratar dentro del análisis de la ley 1173, que sin duda lo vamos a hacer de forma posterior. Esto se debe desarrollar de forma permanente. Lastimosamente, nuestros legisladores no han podido involucrar de forma efectiva a la comunidad académica, a la comunidad de profesionales abogados, sobre la forma de construcción de la normativa procesal penal. Sin embargo, hemos entrado ya en una fase donde nuestro trabajo también es muy importante desde los diferentes roles que vamos cumpliendo en el sistema de justicia penal, ¿no? No nos olvidemos que la normativa no es acabada, requiere de una interpretación y esta interpretación tendría que respetar necesariamente los diferentes principios que tenemos dentro del derecho penal y también los diferentes principios constitucionales en pos de poder resguardar los derechos y las garantías de las partes, ¿no? Entonces, a partir de esa lógica, yo les agradezco. Son días muy difíciles, no solamente para nuestro país, sino para toda la comunidad internacional. Estamos en esa lógica de poder sobrellevar todos los problemas que tenemos en este momento y por ello les agradezco el que ustedes se puedan haber dado un tiempo para poder seguir también trabajando sobre esta temática, capacitándose, actualizándose y también pudiendo compartir las diferentes experiencias que ustedes tienen, ¿no? Lo que yo hago es también eso, tratando de realizar una interpretación de los diferentes roles que se van cumpliendo dentro del sistema de justicia, a efectos también de tener una idea clara, no solamente la parte literal de la norma, sino cómo ésta se va aplicando y los diferentes problemas que van teniendo en su implementación. Entonces, por todo ello, por su tiempo, yo les agradezco
y seguramente va a ser hasta una siguiente oportunidad. Gracias por su atención. Nuevamente, doctor, le damos las gracias por su exposición, al igual que a cada uno de los participantes. Con esto daríamos por concluida la videoconferencia. Tengan todos una buena noche. Gracias.